cualquier preguntita, por favor, en el chat o pueden hacerlo directamente a Mateo. Buena suerte en la sesión de hoy. Muy bien, buenas tardes con todos, buenas noches ya. Esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta segunda capacitación de este curso. Esperando que se encuentren muy bien. Nada más empezar dándoles un aviso. Recordemos que vamos a tener evaluaciones para poder obtener el certificado. En este sentido, la primera evaluación se va a realizar exactamente el 5 de marzo, sábado. Vamos a dejarla abierta todo el día para que ustedes puedan realizarla a cualquier hora. Y bueno, ya les vamos a informar exactamente cómo va a ser y mandarles el link para que ustedes puedan realizarla. Respecto a eso, no va a ser una prueba muy complicada, va a tener los conceptos básicos, van a tener que usar razonamiento para resolverla y ya. Ahora bien, vamos a empezar con la capacitación de este día, que es respecto a los derechos de los artistas que se encuentran en los tratados internacionales y en la Constitución, ya para ir asentando lo que empezamos a ver la anterior semana, que era un poquito de bases de derecho para poder comprender estos términos. Entonces, recordemos que lo que básicamente vamos a ver ahora son los derechos subjetivos, los derechos que tenemos todas las personas y en especial estos que están dedicados a los artistas para que ustedes puedan desarrollarse como tal y aplicarlo a su vida cotidiana. Sí, están preguntando de la prueba, como ya dijimos, esta va a quedar abierta todo el día. Entonces ahorita doy paso a mis compañeros para que empiecen la exposición. Cualquier duda o pregunta, ya saben, al final, por favor que las preguntas sean respecto al tema de exposición y no preguntas que no tienen que ver con lo que estamos hablando. Nada más pedir eso y recordarles. Muchas gracias. Listo, Mateo. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha, pero si puedes hablar un poquito más fuerte sería bueno, por favor. Ya. Bueno, muy buenas noches con todos los asistentes. Mi nombre es Mauro Tipán. Bueno, en esta ocasión el tema que vamos a tratar son los derechos que tienen ustedes, los artistas, mismos que están establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Cámbiale, Mateo. Bueno, voy a empezar con una pequeña introducción. Para ello es importante señalar qué son los derechos de los artistas. Puedes cambiarle. Cámbiale también. Ya. Los derechos de los artistas son aquellos derechos que tienen todos los creadores, inventores sobre sus obras, ya sean estas literarias, científicas o de distinta índole. Por ejemplo, creadores de libros, canciones, esculturas, películas, dibujos, grabados, etcétera. Acá un elemento que quisiera resaltar con ustedes es ¿qué entendemos por obra? Bueno, una obra es toda creación intelectual, la misma que una vez creada, esta debe ser susceptible a ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento. Por ejemplo, digamos que creamos una obra literaria, entonces esta puede ser reproducida mediante un libro. O si se trata de una obra musical, puede ser reproducida mediante un CD o mediante YouTube. Y así esto ya dependiendo del género que se haya creado. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta este concepto cuando hablamos de los derechos de los artistas. Cámbiale, Mateo. Pues bien, ya adentrándonos a lo que corresponde los derechos como tal. En nuestra Constitución está reconocido 9 derechos esenciales de los artistas, las cuales voy a enumerarlos para posteriormente explicarles cada uno de ellas.
Tenemos el derecho a construir y mantener nuestra identidad cultural, el derecho a la protección y desarrollo de la capacidad creativa, la protección de los derechos morales, la protección de los derechos patrimoniales, el derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de intercambio cultural, derecho del trabajo, derechos de participación, dentro de los cuales encontramos el derecho a presentar proyectos de iniciativa popular, derecho a ser consultados y derechos a desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades. Cámbiale, Mateo. Ay, niño, qué bebé. ¿En dónde? Disculpen, alguien creo que se le activó el micrófono. Ya, pues bien, continuemos. Dicho esto, comenzamos con el primer derecho, que es el derecho a la identidad cultural, misma que lo encontramos en el artículo 21 de nuestra Constitución. Bueno, como sabemos, en nuestro país existe una gran variedad de culturas. Por ello, este artículo nos dice que no solo es importante identificar las diferentes culturas que componen nuestra sociedad, sino también que el Estado nos tiene que proteger esta identidad cultural. Es decir, nadie nos puede discriminar o hacer una distinción, ya sea por nuestro color de piel, nuestro género o condición social, sino que todos merecemos el mismo respeto, ya que todos poseemos iguales derechos y obligaciones, y por ende nosotros elegimos la ideología o expresión cultural que queremos llevar sin que por ello seamos sujetos de discriminación. Por ejemplo, digamos que yo soy indígena y soy cantante. Entonces, no por el hecho de ser indígena, un tercero me puede decir, no, ¿cómo es posible que tú cantes? O porque tenga otra religión, me pueden decir, tú no puedes ser parte de este grupo de bailarines, por ejemplo. Entonces, aquí la importancia de este artículo, ya que el Estado nos garantiza a todos nosotros este derecho a que los demás deben respetar nuestra identidad cultural, ya que todos somos iguales ante la ley. Eso en cuanto a este derecho. Por favor, cámbiale, Mateo. Ya. Otro de los derechos que tenemos en nuestra Constitución es la protección y desarrollo de la capacidad creativa, misma que lo encontramos en el artículo 22. Y asimismo, esta tiene relación con el artículo 277, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Básicamente, Mateo, regrésale una atrás porque ya te pasaste. Ahí. Entonces, ¿qué nos dice este artículo, la Constitución sobre este artículo? Básicamente se refiere a que el Estado tiene el deber de proteger y ayudar a desarrollar todas esas ideas, creaciones, inventos que nacen del intelecto de las personas. Es decir, nadie nos puede decir, tú Juan Pérez no puedes crear o inventar alguna obra, sino más bien el Estado debe garantizar que se cumpla con este derecho y por el cual debe ser respetada por los demás. Por ello, me parece importante también tener en cuenta cómo el Estado protege este derecho. Por ejemplo, digamos que yo, Juan Pérez, creo una letra de una canción, pero aún no la he registrado como mía tal letra, sino simplemente la he promocionado en radios o he presentado en algún espectáculo al aire libre. Entonces, comúnmente existen agentes comerciales o agentes jurídicos y se da el caso que como yo no he registrado aún la letra, cogen y la registran como si fueran suya. Entonces, he aquí la importancia de este derecho, ya que debido a que existe el llamado principio de protección automática, el Estado me otorga a mí esa facultad de poder impugnar o reclamar que esa letra de la canción es mía, es decir, que es de mi creación o de mi autoría. Pero para ello, obviamente, yo tengo que demostrar que efectivamente esa letra de la canción es mía. A eso se refiere en sí este derecho. Cámbiale, Mateo, la siguiente diapo. Ya. Otro de los derechos que tenemos en este mismo artículo es la protección a los derechos morales. Bueno, los derechos morales en sí ayuda al autor a tomar determinadas medidas para proteger y preservar los vínculos subjetivos que unen al autor con su obra. ¿Qué entendemos por vínculos subjetivos?
Bueno, al hablar de estos vínculos subjetivos que unen al autor con sus obras, básicamente nos estamos refiriendo a la esencia en sí de la obra, es decir, qué hay detrás de cada creación. Por ejemplo, detrás de la creación de un libro hay un enamoramiento, una decepción, una felicidad o una tristeza en base al cual el autor se basa para crear ese libro. Entonces, a eso nos referimos al hablar de la esencia de la obra. Asimismo, al hablar de vínculos subjetivos, también nos referimos a ese reconocimiento que tenemos como creadores de dicha obra, es decir, ese derecho a ser reconocidos como autor de ese libro. Entonces, cuando hablamos de derechos morales, cámbiale, Mateo. Entonces, cuando hablamos de derechos morales, nos referimos prácticamente a dos aspectos importantes. Por un lado, esa característica de la esencia de la obra, y por otro lado, ese derecho paterno, es decir, ese derecho a ser reconocidos como creador de tal obra. Ahora bien, para que quede claro este derecho, voy a citar un ejemplo para cada caso. Con lo que respecta a la esencia de la obra como derecho moral, un ejemplo claro tenemos la obra de Joaquín Gallegos Laras, Las cruces sobre el agua. Como sabemos, esta obra literaria se basó en la realidad que vivió Guayaquil y todos los asesinatos que vivieron por parte de los militares y de aquel gobierno tirano. Entonces, los editoriales, por más adaptaciones que se haga a la obra, ellos no pueden omitir este aspecto importante que pasó en la historia del país. Mateo, creo que a alguien se le prendió la... Sigue nomás. Ya. Entonces, como les decía, los editoriales no pueden omitir este aspecto importante que pasó en la historia del país. Es decir, no podría omitir como romantizando esta escena, por ejemplo, quitándole la culpabilidad al gobernante o a los militares de ese entonces. Obviamente que algunas partes se pueden cambiar, pero en sí ellos no pueden omitir la esencia en sí de la obra, puesto que si se hace eso, se estaría vulnerando este derecho moral. Y con lo que respecta al segundo ejemplo, que se refiere al reconocimiento como autor de la obra, asimismo, un claro ejemplo tenemos en la obra de Don Quijote de la Mancha, que todos hemos leído alguna vez. Entonces, como sabemos, el autor de esta obra es Miguel de Cervantes, y como tal siempre será reconocido como el autor de Don Quijote. Entonces, no puedo decir, yo Juan Pérez soy dueño de esta obra, puesto que el autor ya es Miguel de Cervantes. Entonces, este derecho nunca se va a perder, así pase 1000, 2000 años. El autor de esta obra siempre será Miguel de Cervantes. Cámbiale de diapositiva, Mateo. Ya. Asimismo, otro de los derechos que tenemos en este artículo es la protección al derecho patrimonial. Buenas tardes, Bueno, Mau. ¿sí? Disculpa la molestia, tal vez por cortarte el hilo, pero ¿podrías regresar 3 diapositivas? Había unos artículos que estaban citándose ahí y que tú hablaste al respecto, pero que no pude mirarlo. Estaba en otra diapositiva. Mateo, por favor. Una más. Esa es. Ya, muchísimas gracias. Solo me quería hacer una captura nada más. Ah, ya, listo. Ya. Entonces, refiriéndonos a los derechos patrimoniales, tiene que ver, en cambio, con la retribución económica, es decir, ese derecho que tenemos los artistas para llegar a acuerdos con las diferentes editoriales, empresas, o hablando de obras musicales con las diferentes casas discográficas, y así dependiendo del tipo de creación, para que estos puedan utilizar o reproducir nuestras obras, pero a cambio de que estos nos paguen por la utilización de la misma. Por ejemplo, hablando de obras musicales, digamos que yo creo... Mauricio, querido, discúlpame que te interrumpa. Mauro, perdón. Por favor, las personas que están con el micrófono encendido, que nos ayuden apagándolo porque nos están haciendo interferencia. Por favor. Ingrid Salazar, por favor, apague. Gracias.
El administrador puede silenciarle, por favor. Muchas gracias. Voy a repetir en cuanto a este derecho patrimonial, puesto que sí se estaba interrumpiendo y como que no se escuchó nada. Decía que los derechos patrimoniales tienen que ver, en cambio, con la retribución económica. Es decir, ese derecho que tenemos nosotros, los artistas, para llegar a acuerdos con las diferentes editoriales, empresas, o hablando de obras musicales con las diferentes casas discográficas, y así dependiendo del tipo de creación, para que estos puedan utilizar o reproducir nuestras obras, pero a cambio de que nosotros percibamos un porcentaje por la utilización de la misma. Por ejemplo, hablando de obras musicales, digamos que yo creo una canción X y vendo esta canción a una casa discográfica. Entonces, a más de que se debe firmar el contrato, ellos tienen la obligación de retribuirme o pagarme un porcentaje por cada venta o reventa que se haga al disco. Pero ojo, en esta parte no debemos olvidar, como ya dije, a pesar de que exista un contrato y todo eso, yo sigo conservando mi derecho moral. Es decir, cuando este disco se venda, se imprima o se difunda, pues siempre deberá quedar en claro que yo soy el compositor o autor de dicha obra. Y para que quede claro estos dos derechos, he optado por hacer un cuadro comparativo en donde vamos a encontrar las siguientes diferencias. Cámbiale, Mateo. Ya, listo. Bueno, el derecho moral, a diferencia del derecho patrimonial, nos dice que el derecho moral es personal, porque así pase 1000 años, siempre se va a reconocer que yo soy el autor de dicha obra. Y es subjetiva porque siempre se va a mantener la esencia en el cual se basó para crear la obra. En cambio, en el derecho patrimonial nos dice que es objetiva y económica, puesto que para que un tercero pueda utilizar nuestras obras, tiene que obligatoriamente pagarnos de un porcentaje por cada venta o reventa que se haga de dicha obra. Asimismo, nos dice que el derecho moral es transferible, es intransferible, es decir, que nosotros no podemos vender o comercializar este derecho moral, puesto que solo pertenece al autor. En cambio, nos dice que el derecho patrimonial sí es transferible, puesto que se puede vender a un tercero, pero como ya dije, a cambio de una retribución económica. Y finalmente nos dice que el derecho moral es imprescriptible, puesto que así pase 1000 años, el derecho de artista o de autor nunca se va a perder. En cambio, el derecho patrimonial nos dice que sí es prescriptible, es decir, que solo va a tener un cierto tiempo de duración. En nuestro país generalmente dura toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Luego de ello ya pasa a ser de dominio público, es decir, el Estado se hace cargo de tal obra. Eso sería en cuanto a las diferencias y espero que haya quedado claro en sí estos dos derechos. Cámbiale, Mateo. Ya. A ver, no, cámbiale regresa ahí. Ya, listo. El siguiente derecho que tenemos es el derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación o intercambio cultural, que lo encontramos en el artículo 23 de nuestra Constitución. Básicamente, este artículo nos menciona que nosotros como artistas tenemos ese derecho a utilizar cualquier espacio público con el fin de difundir o expresar nuestras diversidades culturales o artísticas. Obviamente que el Estado nos va a cobrar un porcentaje por la utilización de estos espacios. Sin embargo, nosotros tenemos ese derecho a hacer uso de estos espacios públicos, llámense estos parques, museos, plazas, etcétera. Por ejemplo, digamos que alguna persona quiere, yo que sé, interpretar alguna música en el parque, o asimismo yo como pintor de obras plásticas quiero exhibir mis cuadros, pues puedo hacerlo, puesto que el Estado me reconoce a mí este derecho de acceder al espacio público para dar a conocer mis expresiones, ya sean estos culturales, artísticas o de cualquier índole. Eso básicamente a este derecho.
Cámbiale, Mateo. Ya. Otro de los derechos que me parece importante mencionar es el derecho al trabajo, establecido en el artículo 33 de nuestra Constitución. Básicamente, este artículo nos dice que el trabajo, primero, es un derecho que todos tenemos. Segundo, que es un deber social, es decir, que el Estado tiene que garantizarnos este derecho. Y tercero, es un derecho económico, puesto que yo presto mi fuerza de trabajo o servicio a cambio de una remuneración. Entonces, en este sentido, podemos decir que los artistas que viven del arte son como cualquier otro profesional. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizarles a estas personas que prestan sus servicios a los agentes comerciales, es decir, a las empresas, ya sea como bailarines, músicos, actores, intérpretes, etcétera. Entonces, el artista, al ser como cualquier trabajador, nos dice que el Estado debe garantizar que se respete tanto su dignidad, que tenga una vida decorosa, una remuneración justa y que el lugar donde desempeñe su trabajo sea saludable y libremente escogido. Por ejemplo, digamos que un empresario contrata los servicios de un cantante o contrata bailarines para presentar en un espectáculo de carácter público. Entonces, el artista, al ser como cualquier otro profesional, goza de los mismos derechos que todo trabajador posee. Es decir, dentro del contrato que se firme con la empresa debe estar establecido lo que es la jornada laboral, el pago por la prestación del servicio, los días de descanso, el seguro social y demás generales de ley. Bueno, en este tema no voy a ahondar mucho, puesto que todo lo que tenga que ver con derechos laborales vamos a ver en las siguientes capacitaciones. Cámbiale, Mateo. Y finalmente tenemos los derechos de participación establecidos en el artículo 61 de nuestra Constitución, de los cuales se derivan tres derechos esenciales. Dentro de este artículo nos determina que nosotros tenemos el derecho de presentar proyectos de iniciativa popular. Por ejemplo, digamos que no existe una ley que reconozca a los artistas como profesionales o que no existe una ley que reconozca el derecho a ejercer la docencia como artistas. Entonces, el Estado nos da a nosotros la facultad de presentar este tipo de proyectos. Obviamente no quiere decir que por el hecho que yo ya presento ya me van a aprobar. No, sino que tiene que pasar por una serie de análisis y debates por los respectivos órganos para verificar si efectivamente es necesario integrarlo. A eso se refiere este derecho a presentar proyectos de iniciativa popular. Asimismo, otro de los derechos que nos establece este artículo es el derecho a ser consultados. En este sentido, digamos que el gobierno quiere crear una ley, ya sea en favor o no de los artistas. Entonces, ellos tienen la obligación de hacernos conocer a nosotros sobre este asunto. Y no solo a este grupo que serían los artistas, sino a la población en general, para que mediante una consulta popular esta se apruebe o no. Y finalmente, tenemos el derecho a desempeñar empleos y funciones públicas con base a méritos y capacidades en un sistema de selección y designación transparente, equitativo y democrático. Básicamente, este artículo nos dice que el Estado tiene que garantizarnos a todos nosotros en el momento, yo que sé, de presentar mi carpeta para desempeñar funciones públicas, que ésta se dé de manera transparente y democrática, es decir, que los órganos encargados tienen que asignar para el puesto de trabajo a personas por su capacidad, por sus conocimientos, más no porque sí, tú me caes bien o tú no me caes bien. Eso sería en cuanto a todos los derechos que se encuentran establecidos en nuestra Constitución en referencia a los artistas. A continuación, mi compañera va a abordar el tema de los tratados internacionales. Bueno, muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos este día para presentarles sobre mi exposición, la misma que trata sobre los derechos a la vida cultural, artística. Bueno,
Básicamente aquí nos enfocamos en primer lugar sobre lo que nos menciona en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que esta establece que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a participar en los avances científicos y sus beneficios y ser valorada por su trabajo. También esta se refiere con rotundidad a los derechos culturales como derechos humanos para todos, ¿no? Ya que estos derechos sociales y culturales son indispensables para la dignidad humana y para el desarrollo de la personalidad humana, ya que juntos muestran una determinación no solo de garantizar estándares mínimos, sino también para ayudarnos a convertirnos en mejores personas. Perfecto. Básicamente nos hacemos la pregunta, ¿qué son derechos culturales, no? Los derechos culturales son cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística, donde se encuentran también la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura, entre otros, ya que estos derechos están relacionados con la identidad individual y colectiva. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, hasta que nos pasen a la siguiente diapositiva, les voy a hablar sobre la importancia de los derechos culturales. ¿Qué importancia tienen estos derechos? Ya que estos derechos son esenciales para consolidar el respeto, la protección, la garantía y la dignidad de las personas, ya que estos permiten alcanzar una vida adecuada y preservar libertades fundamentales, como la del pensamiento, la conciencia, religión y expresión. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, aquí me pareció importante tomar en este punto 4 artículos que están establecidos en las normas constitucionales del Ministerio de Cultura. Bueno, para enfocarnos básicamente en estos artículos, en el artículo 21 nos menciona que las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, ¿no? Y también tienen el derecho a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y expresar dichas elecciones. También tienen el acceso a expresiones culturales diversas y no se podrá invocar la cultura cuando se atente contra sus derechos y estos sean reconocidos en la Constitución. En el artículo 22 nos menciona que las personas también tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa en el ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales, artísticas y el beneficio de la protección de estos derechos morales y patrimoniales que les corresponden básicamente a las producciones artísticas literarias de su autoría. En el artículo 23, este está basado a acceder al acceso y la participación en el espacio público como un ámbito de deliberación, en el intercambio cultural, la cohesión social, promoción e igualdad en la diversidad. Este derecho básicamente ayuda a difundir el espacio público de las propias expresiones culturales y se ejercerá sin limitaciones para que se establezca una ley con la sujeción de los principios que tiene este derecho. Y para mí el más importante, que sería importante citarlo, es el artículo 380, ya que este menciona las responsabilidades que tiene el Estado para los artistas que les encanta y están basados en lo que es la cultura, el baile y la actuación, ¿no? Bueno, como primer punto tenemos que el Estado es responsable de velar mediante políticas permanentes la identificación y protección, la defensa, la conservación y la restauración del patrimonio cultural tangible e intangible, ya que esto se menciona básicamente en la riqueza, la historia, la historia artística, lingüística y arqueológica de la memoria colectiva y el conjunto de valores que éste tiene con las manifestaciones de la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. En segundo punto, el Estado también ayuda a promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales que están perdidos o degradados y asegura el depósito legal de impresos de estos tipos de bienes patrimoniales. Como tercer punto, tenemos que el Estado tiene la responsabilidad básicamente de asegurar los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva, que estos no restrinjan ninguna independencia de los creadores.
y que también no se niegue el acceso a la creación cultural y la artística nacional independiente de cada persona, ¿no? También establece políticas para implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas. Puede ser cualquier tipo de edades con la prioridad de que estén niños, niñas y adolescentes incluidos en este proyecto. También el Estado tiene el derecho de apoyar el ejercicio de los profesionales artísticos y establecer incentivos y estímulos para que promuevan a las personas, instituciones y empresas y medios de comunicación apoyen este desarrollo y funcionen actividades culturales. También nos garantiza la diversidad de la oferta cultural y promover la protección nacional de bienes culturales, así como la difusión masiva. Y por último, el Estado garantiza los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo les voy a hablar aquí sobre la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Básicamente, hasta que nos ayuden a compartir la siguiente diapositiva, para entrar en contexto, esta declaración es de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz. Si bien es cierto, estas de aquí son indispensables para la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones deben cumplir con espíritu de responsabilidad y ayuda mutua. Si me ayudas a compartir la siguiente diapositiva, por favor, para que puedan entender. Sí, si me esperas un ratito, tengo un problema con mi compu y no se me está pasando, entonces dame un segundo, ¿ya? Ya, listo, no te preocupes. Bueno, hasta que la compañera nos ayude a presentar la siguiente diapositiva, vamos a hablarles sobre el artículo número 1, que nos menciona en la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Nos habla sobre la diversidad cultural, el patrimonio común de la humanidad. Entonces, ¿qué nos menciona este artículo? Ya que esta cultura toma diversas formas a través del tiempo y del espacio, y esta diversidad se manifiesta en la plurinacionalidad de identidades que se caracterizan por los grupos y sociedades que componen la humanidad. Ya que esto, en el transcurso del tiempo, fue un intercambio de creatividad de diversas culturas y para el género humano es tan necesaria como la diversidad biológica. Para las personas, ¿no? En este sentido, se constituye básicamente un patrimonio común de la humanidad y se debe reconocer y consolidarse en beneficio de las presentes y futuras generaciones. En el artículo 2 nos menciona sobre la diversidad cultural y el pluralismo cultural, ya que en este está basado básicamente en lo que son grupos con identidades culturales variadas y dinámicas, ¿no? Señala que nuestra sociedad cada vez son más diversificadas y resulta indispensable garantizar la interacción armónica entre personas y grupos con identidades culturales diferentes, para que no exista ningún tipo de discriminación entre ellas. Y la política que estas favorecen es la inclusión y la participación de todos los ciudadanos. Como mencioné anteriormente, es bueno que se incluyan cada diferente tipo de cultura para que no se sientan rechazados en ningún momento, ¿no? En el artículo 3, básicamente es la diversidad cultural y en el factor del desarrollo. Este artículo nos menciona que la diversidad cultural amplía las posibilidades de la elección que se brindan a todos, ya que una de las raíces básicamente de estas es el desarrollo que se puede tener y simplemente en términos de crecimiento, ¿no? Y también sea económico, como también para lograr una vida intelectual, afectiva, moral, que sea satisfactoria para todas las personas. Es importante también reconocer que en el artículo 6 nos menciona sobre el acceso para todos a la diversidad cultural. En esta nos garantiza la libre circulación de ideas mediante palabras, imágenes, y hay que procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya, perfecto. Aquí vamos a indagar básicamente en lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Bueno, para entrar un poco en contexto y explicarles sobre su historia,
La Carta de las Naciones Unidas impone a todos los estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo a los derechos y las libertades humanas, ya que se comprende que cada individuo debe tener el respeto de los otros individuos y de la comunidad en la que pertenece, ya que éste está obligado a procurar la vigencia y la observancia de los derechos reconocidos por este pacto internacional. En el artículo 7 nos menciona que los tratados van de la mano y reconocen a toda persona el derecho que goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren, en especial, como primer punto, tenemos una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores. En segundo punto, tenemos que tenga un salario equitativo e igual de trabajo sin distinciones ningunas y especie en particular, ya que debe asegurarse a las mujeres y a los hombres en sus condiciones de trabajo. Nadie es menos que nadie, todos tienen sus mismos derechos y tiene que ser el salario igual por un trabajo igual. Las condiciones, también nos menciona sobre las condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias conforme a las disposiciones presentes en este pacto. Nos menciona también sobre la seguridad y la higiene del trabajo. Como todos sabemos, una persona en sí no puede trabajar en un lugar que no esté limpio, que no esté en las buenas condiciones, porque primero eso no es ético. Entonces, para uno sentirse bien, debe estar en un lugar que tenga las buenas condiciones y se pueda trabajar en armonía. También nos presenta en este pacto la igualdad de oportunidad para todos ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que les corresponda. Y por último, y creo yo que es el más importante, que es el descanso que merecemos nosotros como trabajadores en cualquier tipo de lugar, que disfrutemos del tiempo libre y la limitación razonable de las horas de trabajo. También las vacaciones periódicas y que sean pagadas a tiempo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, aquí básicamente nos enfocamos en lo que es el convenio de Berna. Para entrar en contexto, el convenio de Berna básicamente es la protección de las obras literarias y artísticas. Bueno, este convenio de Berna fue adoptado en 1886 y trata básicamente de la protección de las obras y los derechos de los autores, que ofrece a los creadores como autores, músicos, poetas, pintores, los medios para controlar sus obras, cómo y en qué condiciones están expuestas, ¿no? Ya que este también fundamenta tres principios básicos que contienen una serie de disposiciones que determinan una protección mínima de todas sus obras y así sean especiales para el desarrollo de quienes quisieran apreciar las obras de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, en este convenio de Berna se señala la protección de las obras literarias y artísticas, como les mencioné anteriormente, y aquí nos habla de tres principios fundamentales. El primer principio tenemos como el principio de trato nacional. Bueno, este principio básicamente ¿de qué trata? Este principio nos menciona sobre las formas originarias de uno de los estados contratantes. Básicamente esto quiere decir cuyo autor es nacional de este estado o que se publicaron en primera vez. Él deberá ser objeto y en todos y cada uno de los demás estados contratantes de la misma protección que se conceda en sus propios derechos, ¿no? En el segundo principio nos menciona sobre el principio de protección automática. ¿Qué es el principio de protección automática? ¿No? Este principio es la protección que deberá estar subordinada en el cumplimiento de la formalidad alguna. Es decir, no hay ninguna obligación, por ejemplo, de registrarla para que esta obra tenga una protección. Y por último tenemos el último principio, que es el principio de independencia de la protección. Todos estos principios están estipulados en el convenio de Berna. La protección básicamente es independiente de esta si existe en el país de origen de la obra. Entonces, si esta obra se hizo, supongamos, en el país de Venezuela, ellos tienen la obligación de proteger esta obra porque ese fue su origen, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y para responderles algunas dudas, ¿qué tipo de obras se protegen en este convenio? Básicamente, en este convenio, las obras se deben proteger, se va a extender a todas las producciones en el campo, ya sea literario, científico, artístico, cualquiera que sea el modo de expresión, ¿no? Y la duración de la protección de todas estas obras, es importante saber
que en este convenio fue el plazo de duración de una protección de una obra, ya que en el principio general se determina que debería concederse a la protección durante 50 años posteriores a la muerte del autor. Esto quiere decir que una persona fallece y 50 años después esta obra aún sigue protegida por el convenio de Berna, ¿no? Todos sus derechos de autor y todo lo que referente a él, lo que hizo la obra. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, y por último tenemos los derechos de realizar adaptaciones. ¿Qué quiere decir realizar adaptaciones, no? Bueno, entonces en este derecho básicamente se incluye la participación, la utilización de recursos, el estudio de la cultura, la utilización de la cultura. Aquí básicamente le van explicando cómo surgió este tipo de cultura, ya sea de obra o de canto. Para poder adaptarse, le dan ciertos tipos de estudios y para que tengas todos una participación armoniosa al momento de que les presenten todos los tipos de obras. En el segundo derecho tenemos el derecho de presentar y ejecutar en el público. Bueno, básicamente una obra al entrar al dominio público, por ejemplo, si su autor renuncia expresamente a sus derechos patrimoniales sobre la misma, una vez creada la obra, el autor tiene la facultad de renunciar a tales derechos en cualquier momento, quedando así la obra liberada o en dominio público. Como explicó Mauro anteriormente, queda en manos del Estado la obra, ¿no? Al momento de que el autor renuncia a los derechos de esa obra pasa en manos del Estado y ésta se encarga de dar a conocer a las personas que estén interesadas, ¿no? Y el derecho a recitar en público las obras literarias. Como ya hemos conocido, hay muchas personas que les gusta expresar su arte, los que le apasiona hacer, las personas van y se ponen en los parques o muchas veces afuera de lugares públicos para poder apreciar lo que ellos saben hacer y que el resto de las personas conozcan sobre su talento, básicamente, que tienen, y así se van haciendo conocer posteriormente por el resto de las personas. Bueno, yo tengo un video preparado para ustedes para que puedan apreciar básicamente todo lo referente a lo que hemos hablado tanto mi compañero Mauro y yo. Quisiera que por favor me ayuden a compartir el video ya, para que ustedes puedan apreciar. Ponle play. No se escucha. Sí, a la compañera que está compartiendo la pantalla, por favor, en la parte de arriba, en los 3 puntos, hay una opción que dice compartir audio. Que habilite eso, por favor, para que exponga el video. Como artista yo no está considerado. De por sí el artista, si ya tiene una trayectoria, sí es bueno que se los profesionalice, digamos así, o se les reconozca como profesionales y que una ley nos proteja y nos ampare. Para que no perder nuestra cultura, el gobierno debe tener una propuesta o un proyecto para seguir apoyando. El Estado debe proteger y promover la libertad de creación. Debe estimular la creatividad artística. Todo ello para ofrecer mejores condiciones que impulsen todas las manifestaciones artísticas. En esta ley de cultura, por primera vez, se reconoce el aporte que artistas, gestores culturales, hacen al desarrollo del Ecuador. Con justicia, por primera vez, se logra que los gestores culturales, que los artistas, gocen de los beneficios de la seguridad social. Bueno,
esto ha sido todo en cuanto a mi exposición y a la de mi compañero Mauro. Espero haya sido de su agrado. Cualquier tipo de preguntas en la barrita de abajo. Espero tengan una increíble noche y muchas gracias por su atención y su tiempo que han tomado en venir y entrar a esta reunión. Les agradecemos de todo corazón. Muchas gracias, compañero. Listo. Creo que alguien tiene una pregunta. Si tiene alguna pregunta alguna persona. Sí, Diego Hidalgo, por favor. Buenas noches, muchas gracias por toda la exposición. La verdad, o sea, me queda una duda, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces yo he visto, ¿no? Casos y, por ejemplo, no he visto que se le asegure, por ejemplo, a un artista el seguro social y muchos están en el desamparo, o sea, no tienen una jubilación en este caso. O sea, ¿cuál sería la alternativa? O sea, obviamente tengo entendido que es como que sí es un derecho cuando entras a una entidad pública, pero quienes no están trabajando en una entidad pública, o sea, ¿cuál sería? O sea, aportar voluntariamente, creo que es la opción, ¿no es cierto? ¿O Claro, cómo en se... ese caso, la opción más viable es si es que tú no trabajas con una empresa o con alguien del sector público, sería la afiliación voluntaria. Sin embargo, si tú ya estás trabajando y tienes un contrato de trabajo con alguna empresa, con alguna parte del sector público, te deben afiliar. Igualmente, recordemos que existen diferentes tipos de contrato de trabajo. Existen contratos que son para una obra cierta, o sea, se realiza, por ejemplo, un concierto y esa es la obra y para tal contrato se me hace. Esos tienen distintos tipos de características, pero en general se debe afiliar a la persona que está trabajando en relación de dependencia. Gracias. Verónica Sosa. Me parece que no puede hablar o algo, pero bueno, sigamos con la siguiente persona. Juan Pablo Ayol, por favor. Saludos cordiales, mis estimados amigos. Yo sí tengo una pregunta y precisamente con relación al último video que se presentó. Quisiera saber cuál es la diferencia entre la afiliación voluntaria y la afiliación como gestor o artista, eh, en este caso, pues que tienen que estar registrados en el RUAC. He leído un poco, no sé si cambió la normativa, pero en realidad no encuentro diferencias que sustenten como tal ese beneficio, ese plus, ese valor agregado de ser un artista o gestor cultural. Si prácticamente tiene el mismo valor del aporte y los mismos beneficios que la afiliación voluntaria. Sí, bueno, este tema ya lo vamos a topar en una próxima clase, por decirlo así. Entonces, si es que nos esperas para poder explicarlo a profundidad en esa capacitación, Perfecto, no hay entonces problema. ya vamos a verlo de una manera amplia e Perdón, integral. se me había apagado el micrófono. Perdón, ¿puedo hablar ahora? Claro, díganos su pregunta, por favor. Gracias, Vera. Yo lo que quería saber es exactamente cómo se llama ese derecho en el cual, por ejemplo, o sea, yo deseo construir una obra artística en honor de la torera, digamos. Y entonces la familia de la torera se opone. Y luego yo sé que está regido, me imagino, por una ley, por un juez o algo que dice, bueno, pueden hacer la obra en función de la torera después de un número de años. En Estados Unidos sé que es a veces 10, en México 5 y así. Entonces yo no sé exactamente qué derecho es el que contempla esas cosas y si está incluido en la Constitución ecuatoriana. Bueno, como tal, para utilizar el nombre de otra persona, como en este caso sería la torera, sí se requiere una autorización, por decirlo así. Sin embargo, no existe como que una ley que regule esto, que diga, para utilizar el nombre de tal persona se requiere un permiso y esto va a ser válido por tantos años. No existe tal cosa. Sin embargo, Claro, como le digo,
eso está afectando a un derecho primordial, que sería el derecho a tener el propio nombre y a autoidentificarse. Entonces sería eso. Claro, como dijo Mateo, en sí no existe algún artículo, una ley específica que pueda sustentar este tipo de derecho, ¿no? Entonces, simplemente, como a usted le gustaría hacer este tipo de obra en honor a alguien, simplemente podría registrarlo y tenerlo ahí y poderlo dar a conocer a las siguientes personas, pero en sí no hay una ley que establezca este tipo de derecho o que lo proteja en sí. ¿Y qué pasa si la familia no está de acuerdo? O sea, la familia dice, ¿cómo es que usted va a hablar de la torera si yo soy, yo qué sé, su hija y no le permito? ¿Eso existe? Sí podría darse, porque es el nombre de una persona. Sin embargo, que lo haga un tercero, creo que no estoy seguro. Supongo que a través de una acción de protección a nivel constitucional podrían evitar que usted haga esta obra. Entonces, sería eso básicamente. A nivel constitucional, no a través de una ley, no existe ninguna ley que regule esto, pero sí estaría usted tomando el nombre de otra persona para hacer una obra. Entonces, en ese caso, ¿qué se recomendaría hacer? Poner, digamos, un seudónimo o algo así. Entonces, en este caso de la torera, que es como decirlo así, un personaje a nivel general, no creo que exista ningún derecho de autor, digamos, que no le permita realizar la obra. Si no, digamos, si es que usted hiciera con el nombre específico de la persona, sí debería pedir una autorización. Sí, Mateo, corroborando a la idea, por eso mismo mencionaba este derecho moral que tienen los autores de las obras. Entonces, debido a que este derecho moral es intransferible, es decir, que no se puede vender ni comercializar, entonces como tal, esta familia se opondría, puesto que existe este derecho a este reconocimiento del autor de dicha obra. Entonces, no habría cabida para tal. Ok, muchas gracias. Sí, Hugo Fiallos, por favor. Buenas noches, un agradecimiento a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, también a Núcleo Pichincha. Muy importante lo que yo personalmente estoy recibiendo. Abrazo, rompe costillas a la comunidad cultural. Sigamos adelante, porque en el Ecuador las voluntades son las que crean, las que hacen. Quisiera saber, tengo 23 himnos con 100 Guayasamín, una comunidad cultural que hablamos en la primera clase. Y para proteger estos himnos, quisiéramos grabar con SAICE. Oriénteme de qué manera procedo. Sí, bueno, SAICE, si no me equivoco, tiene sus propios procedimientos al ser gestión cultural, entonces de esto igualmente ya vamos a hablar. Sin embargo, como ya le digo, esto se encuentra en internet, usted puede verlo, cómo registrar con ellos. Ellos sí trabajan bajo pago porque son una entidad que trabaja de esta manera, en privada. Entonces, ahí ¿Es encuentra todo en privada? internet. Si no me equivoco, sí es privada. Hasta donde yo tenía conocimiento, sí es. Deme un segundito y ya le aclaro bien esta duda. Sí, es una sociedad de gestión colectiva, básicamente, como les dijimos, y esto igual ya vamos a ver. Sí. Bueno, inclusive para mencionarles la función de SAICE, como anteriormente dijo Mateo, esta es una sociedad de gestión colectiva cuyo objetivo primordial básicamente es proteger y administrar los derechos económicos resultantes de una autorización de obras musicales, de autores nacionales e extranjeros también, ya que esta es una identidad jurídica que sin fines de lucro y se ejerce para contraer y dar a conocer los diferentes, como podría ser,
talentos que tenga la persona, ¿no? Gracias. Corroborando un poco la idea, como usted menciona que tiene 10 dignos, lo que se procede es a primero afiliarse a esta gestión cultural, a esta sociedad cultural que es AICE, que es de derecho privado sin fines de lucro, la misma que se encarga de garantizar y administrar los derechos patrimoniales de los autores afiliados. Y ya una vez registrado, siendo socio de esta sociedad, ya gozaría de los beneficios que en una próxima capacitación vamos a hablar acerca de todo Sí. esto. Como ha dicho mi compañero, tiene razón, no es privado, esto son sin fines de lucro. Son personas jurídicas de derecho privado, sin embargo, son sin fines de lucro. Estos van a, como usted ya sabe y como ya hemos dicho, amparar los derechos de propiedad intelectual. Entonces, ahorita si desea le envío un link que es cómo afiliarse a SAICE. Ahí tienen específicamente qué requisitos requiere. No es muy complicado y ahí para que usted pueda leerlo y pueda realizarlo. Gracias. Siguiente pregunta del señor Oliver Maldonado. Buenas noches. Respecto al principio de protección, quisiera saber si aplica para redes sociales. Por ejemplo, yo durante el año 2021 compartí cada 3 meses una imagen. En total fueron 5 imágenes. Quisiera saber si es que, y las compartí en mi red social de Facebook, pero está como en privacidad pública. Entonces quisiera saber si en caso, en un futuro próximo, para reconocer derechos de autor, se aplica ese principio de protección. Por favor. Sí, Mauro, sí. Ya, sí, como mencionaba, este principio de protección automática básicamente se refiere a que pese que yo no he registrado mi obra, yo tengo esta protección por parte del Estado para que sea reconocida como tal obra como mía. Entonces, como sabemos, todas las creaciones deben ser sujetos a protección. Entonces, sí aplica también este principio de protección. Exactamente, o sea, no requiere básicamente ningún proceso para que ésta sea reconocida como suya. Sin embargo, sí podría inscribirla para que sea reconocida ya legalmente, pero el derecho ya lo protege desde su creación misma. Ya, y para que sea reconocida es directamente en el SENADI. ¿Tiene algún costo? Por favor. Sí, es en el SENADI. Respecto al proceso ya vamos a hablar próximamente, pero de lo que tengo entendido no existe ningún costo. O si existe, yo ya le aclaro la próxima clase, ¿ya? Ya, dale, gracias. Señor Marcelo Báez, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Algunas preguntas ya me han contestado en el chat. Sin embargo, me resulta muy importante el taller que estamos presenciando cada uno de nosotros, y lo más relevante es buscar o existen reglamentos que amparen directamente a los artistas populares como tal, ¿no? Nosotros hemos vivido un desamparo total sobre el trabajo del arte en el espacio abierto, en el espacio público.
por ejemplo, en todos los sentidos, no solamente en el querer trabajar en el espacio público llevando este arte, sino también en el trabajo intelectual, en la creación de obras, en el tiempo que uno tiene trabajando. No hay un reconocimiento real directamente hacia nosotros. Muchísimas veces hemos sido suplantados en nuestro trabajo por grupos artísticos que hacen obras ¿cómo se llama? De obras literarias o de varios autores, pero nosotros estamos dentro del campo de la creación, nosotros creamos nuestros proyectos, no creamos nuestras obras, creamos nuestros personajes. Sin embargo, no hemos sido reconocidos. Estoy cerca de cumplir 40 años de vida artística y tampoco pudimos acceder a un aval para el título en la universidad como tal, ¿no? Porque muchos de los artistas populares, si bien es cierto, muchos de ellos no tienen un título que sustente o un aval que sustente su trabajo durante tantos años. Nosotros hemos visto por todo sitio y en todo lugar buenos artistas, grandes artistas, buenos músicos, buenos cantantes y todo, pero no tienen este aval y no pueden ingresar en las programaciones grandes que hacen los diferentes ministerios, los diferentes estamentos locales que se encargan del ámbito cultural. Eso es, y muchísimas gracias del núcleo. Disculpen, ¿estaba apagado el micrófono? Oh, sí, sí, se le escuchó. Sí, se le Sí, se escuchó. le Muchas escuchó toda gracias. su intervención. Ya, muchísimas gracias, agradeciendo al núcleo Pichincha por este espacio que nos brinda cada uno de nosotros. Gracias. Gracias a mucho todos gusto. ustedes por tener el tiempo de estar aquí y poder darnos sus preguntas para poder solventarlas, ¿no? Muchas gracias por eso. José Les Zurita, compartí, por favor. perdón, les compartí Sí, dime. el link de los derechos de propiedad intelectual, donde ahí pueden encontrar básicamente lo que son los derechos de autor y los derechos conexos para que ahí puedan indagar y puedan buscar algún tipo de preguntas que ustedes tengan. También aquí en este link que les compartí están los objetos del derecho de autor en la sección 2 y todos tipos de artículos que hablan sobre hablan y reconocen sobre los derechos de autores y los derechos de titulares de las obras, ¿no? Entonces ahí pueden indagar, entrar y cualquier tipo de duda en la siguiente intervención o en la siguiente ponencia que tengamos, ahí mismo nos hacen las preguntas. Señor José Zurita, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va relacionada con el tema del convenio de Berna. Lo que quería consultar es, por ejemplo, aquí dice sobre el derecho a realizar adaptaciones. Y mi pregunta, o sea, lo que se me viene a la mente cuando veo eso es, por ejemplo, las películas de Walt Disney, las cuales como Blancanieves, por ejemplo, eran basadas en historias de alguien más, ¿no? Ya basadas en algo, en una obra que alguien creó antes o en historias populares. Pero como asentándolo en el 2022, en cosas que se podrían realizar. Por ejemplo, yo basándome en esto, podría tomar una obra como se me ocurre en este momento, La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, y hacer una adaptación de esta obra en el sentido de, no sé, hacer un mural y que, como digo, sea una adaptación en esto con varios artistas, pero que se entienda que es una adaptación de la obra de Vincent Van Gogh, pero obviamente en nuestro contexto, por decirlo de alguna manera. Y eso también estaría presentado al público y tal. ¿Hasta qué punto se puede llegar a esto o en qué sentido se puede aplicar el convenio de Berna por ese lado? Claro, ahí usted debería reconocer que es una adaptación de una obra que ya se ha realizado, reconociendo a quién es el dueño de la obra, al creador de esta obra, y obviamente si es que se da el caso de que usted ya recibe
dinero o algún rédito por realizar esta obra, sí debería como que realizar un pago para el creador. De esto ya vamos a hablar más a detalle a futuro, de cómo se manejan todas estas cosas, porque igualmente en esto hay tiempos. Hay un tiempo determinado hasta el cual yo puedo, o bueno, el autor en sí puede cobrar por los derechos conexos de su obra. Pero esto ya vamos a hablar a futuro. Listo, sí, por ahí justo iba mi pregunta. Muchas gracias, entonces Ya, estaré listo. atento a esta clase. Nelson Canencia, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ya. Sí, justamente mi pregunta va en respecto del inicio de la exposición sobre la Constitución, y un compañero también está preguntando sobre el uso del espacio público, porque estábamos viendo que en el artículo 23 de la Constitución justamente habla sobre el derecho a acceder y participar en el espacio público. Para tener todas las actividades culturales que nosotros planteamos. Sin embargo, como el compañero mencionaba, hay normativas más pequeñas que van infringiendo un poco este acceso al espacio público. ¿Cómo sería, o sea, cómo podríamos nosotros proponer o contemplar una propuesta para que se cumpla este derecho? Recuerdo que también el COTAD es el que reglamenta el uso del espacio público en los gobiernos descentralizados. Sin embargo, el derecho donde nosotros estamos amparados es constitucional, es más grande en la jerarquía. ¿Cómo podríamos hacer eso, o cómo vamos nosotros tenemos que tener en cuenta la normativa, o a quién nosotros vamos dirigiéndonos para nuestros proyectos en base al derecho del uso del espacio público? Claro, como tú mismo dices, esta norma es inferior a la Constitución. Sin embargo, estas suelen regular específicamente estos procesos para nosotros hacer uso del espacio público, porque como artista no es que simplemente yo puedo coger y armar una tarima y poner música a excesivo volumen, sino que existe un proceso que se realiza en base a estas ordenanzas municipales, por ejemplo, en base al COTAD, por ejemplo, que van a hacer que nosotros podamos realizar estas actividades. Porque obviamente en el caso de que yo realice esta acción de poner amplificadores, de poner una tarima en un espacio público, voy a mermar el derecho de las demás personas a transitar por este espacio. Entonces, eso es básicamente, igualmente ya vamos a hablar más a profundidad de estos temas, de estos procesos. Exacto, muchas gracias, así ya me queda más claro. Celia Ramos, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, yo desde ayer tengo una pequeña inquietud y no me dijeron que podía resolver con ustedes. Miren, yo tengo un gerente, bueno, un amigo, ¿no? Un gerente general de supermercados que él siempre me apoya con los eventos culturales que realiza mi corporación. Entonces yo quería saber cómo él puede hacer uso, ¿no? De lo que está aquí en esta ley del Ministerio de Cultura, de que las empresas privadas que den aporte o ayuda para los eventos culturales a realizarse, puedan hacer uso o sea, para el deducible, ¿no? De los impuestos. Entonces eso me gustaría saber para yo poder informarle a mi amigo cómo él podría hacer, ¿no? Eso es, amiguito. ¿Cómo podría hacerle? ¿Qué requisitos necesita? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Verás, dentro de la ley de aquí, ¿no? Del Ministerio de Cultura está que las empresas privadas que ayuden o aporten con las actividades culturales, ellos tienen un derecho a un deducible. Entonces, yo tengo un amigo que a mí me ayuda para mis eventos culturales. Me ha ayudado durante años, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cómo él puede hacer, cuáles son los requisitos que él debe presentar para que se logre hacer un deducible a sus impuestos. Ya, verá. Existe un acuerdo ministerial respecto a esto que nos habla de la deducibilidad.
esto ya es un tema más que nada referido a impuestos, entonces no estamos ahorita tan al tanto, pero con todo yo ahorita le envío esta información con un link y si desea ya la próxima clase le aclaro más a profundidad, ya que igualmente no es Listo, un tema compañero. específico de Buenas esta noches. Solo para acotar algo con respecto a la inquietud de Celia. Dentro de los parámetros establecidos y el tema tributario, tengo entendido que al trabajar con empresas privadas y se reduce el 12% del IVA, lo que tienes que hacer es pues, primero saber con qué empresa tú vas a trabajar y presentar tu proyecto. Cuando presentas tu proyecto, entonces ahí sí se enfoca dependiendo a la cantidad presupuestaria de tu proyecto, ¿sí? Y ahí sí hacen, dependiendo a cuánto reducen el tema tributario del 12% del IVA para que te puedan dar la cantidad exacta del proyecto que tú estás presentando. Ahora, esto sí, esto es una aclaración que tengo entendido, pero una pregunta, Mateo, si es que vas a consultar esto, ¿cómo sería el tema de, digamos, tengo un proyecto de $30,000? Presento el proyecto a empresa privada, ¿ok? La empresa privada me tiene que de ley financiar, pero yo sé que el Estado, de cierta manera, le paga, ¿no? Le paga este valor del 12% del IVA. Esos porcentajes nomás no tengo muy entendido cómo está establecido. Sí, como le digo, yo voy a averiguar y para la próxima clase aclaro esta duda, por favor. Y muchas gracias, Karina, por su aporte, muy importante. Muchas gracias, compañeros. Porfa, no Ya, se olvidará, ¿ya? Que necesito saber. ya sí. Bueno, ahora sí, como última intervención, Fabricio Díaz, por favor. Ya con esto terminaríamos el día de hoy. Bueno, buenas noches con todos y todas. No sé si se me escucha. Sí, ¿Aló? sí se le escucha. Ya. Bueno, mi pregunta era cómo actuar cuando vulneran nuestros derechos, ¿no? En el ámbito artístico. En sí, normalmente la mayoría, no sé, que hemos logrado meter un proyecto capaz en el municipio de Quito, en el Ministerio de Cultura. Normalmente se manda con los artículos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el municipio es como más constante ver, por ejemplo, en fondos participativos, de que si es cultura no hay un presupuesto que el gestor cultural pueda cobrar o no hay un presupuesto para pagar artistas y normalmente, como vemos, hay uno de los artículos que representan que tenemos derecho al trabajo, pero el municipio de Quito no siempre apoya estoy aquí, entonces, ¿cómo actuar en esas estancias, no? Esa sería mi pregunta. Bueno, ese tema es un poco complicado, ya que, como sabemos, vivimos en tiempos complicados económicamente, donde el presupuesto estatal se divide para muchos temas que son de gran importancia. Entonces, sí es bastante complicado y nosotros como que no podemos resolver esta duda que es tan grande y que en sí es un problema a nivel nacional. Entonces, simplemente sería como que eh, presentar nuestras propuestas al municipio, intentar encontrar espacios para nosotros poder trabajar conjuntamente. Eso básicamente, ya que en tema legal es complicado, no existe como que algo que podamos hacer así de manera efectiva, directo hacia este problema. Listo. Y tengo una acotación, ¿no? No sé, respondiendo a la pregunta de la compañera en antes, decir, yo tuve la oportunidad de trabajar con el deducible del IVA, pero realmente hay un formato en la plataforma RUAC donde se llena un proyecto, bueno, no sé si les sigo la información, que puede llenar el formato de proyecto. Una vez enviado, el Ministerio de Cultura aprueba y manda como una aprobación, esa aprobación tiene que enviar a la empresa con la que se va a trabajar. En sí, normalmente yo no pude conseguir porque no todas las empresas conocen la normativa, eso es lo que me supieron manifestar desde el Ministerio de Cultura. Entonces, que es muy difícil conseguir a la actualidad, entonces, no sé, pero de poder sacar el permiso se logra, sino que sí es un poco difícil como conseguir la empresa que quiera apoyar el ámbito cultural. Eso. Listo, muchas gracias.
Bueno, eso sería todo por la capacitación del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya sido de provecho, hayamos resolvido sus dudas y las que no ya vamos a resolverlas. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias también. Gracias, gracias. Buenas noches y gracias por la información. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, una buena noche con todos también. Buenas noches con todos y hasta mañana. Gracias, buenas noches con todos.